Bueno, Martín, muchas gracias por aceptar la invitación. Teníamos muchas ganas de charlar con vos. Eh, Esto es sobre todo, dirigido a los estudiantes de primer año de la carrera de psicología en Paraná, en la UADER. Sí, Eh, entonces, bueno, como ellos están también con este momento, este tiempo tan especial que les tocó para empezar la carrera, seguramente lo van a apreciar mucho a este diálogo. Y te queríamos preguntar, eh, hola, sí, sí, escucho, ¿eh? te queríamos preguntar en principio por tu inicio en la psicología, por tu elección, que bueno, ellos también están en esto, ¿no? De orientarse vocacionalmente, de ver si la carrera les gusta. ¿Cómo ingresaste a la psicología? ¿Por qué la elegiste? Sí. Bueno, la verdad que es un tema que a mí me gusta mucho, lo que me estás preguntando. Eh, Me podría responder por varios puntos. En principio, todo lo que sería la lección de psicología es un punto que trabajé muchísimos años en ese tema. Yo tengo dos libros escritos sobre lo que es el tiempo del recién recibido. Sí, Esto sería como lo que me estás preguntando, el tiempo anterior al estudio de la carrera y por qué uno elige esta carrera. En sí, relación a mi caso, bueno, ¿cómo decirlo? Mi mamá es psicóloga, mi viejo es claro, psiquiatra, era psiquiatra. sí. Entonces, en algún punto, yo cuento que desde que era chiquito lloraba entre paciente y paciente. Venía un paciente y tenía que dejar de llorar y después se iba al paciente y podía seguir llorando. O sea que mi vida en relación a la psicología es muy, muy cercana. O Muy sea, bueno, claro, yo de repente hablábamos en la mesa y bueno, mi viejo me decía, vos tenés un Edipo, me hablaba de cuestiones así como, claro. no sé, en la adolescencia yo preguntaba, ¿qué me está pasando? Y mi viejo me decía personalidad esquizoide, o sea, ese tipo de cosas tuvo mucho que ver en relación a mi vida, así que mucho en relación a preguntarme qué me gustaba hacer o qué iba a hacer no tenía, porque bueno, también con mis amigos en algún sentido me gustaba esta cuestión analítica de preguntarse lo que va pasando, la curiosidad propia de nuestro trabajo. O sea que Sí, bueno, de cualquier manera me parece que la elección de cualquier carrera, por más que yo, como ustedes pueden ver, tengo toda una historia en relación a ser psicólogo, al ambiente psi o lo que sería todo lo que tiene que ver con el estudio de las problemáticas de uno y del otro. De cualquier manera, es un tema elegir una carrera porque uno tiene una edad, no sé, 18, 19, 20 años, donde se cuestiona todo y se cuestiona un poco qué quiere hacer y se pregunta, bueno, voy a hacer esto por el resto de mi vida. Y bueno, en la Argentina sí, actual, que también es un tema complejo, porque no estamos en un país muy sencillo, hay muchísimos cambios de un lado para otro, hay muchas dificultades de inserción profesional, entonces la elección de una carrera, cualquiera sea, no solamente psicología, es bastante complicada. Lo bueno que les puedo decir, y supongo que ustedes lo conocen, es que es una profesión apasionante, que uno tiene muchísimas cosas para hacer, tiene muchísimas cosas para insertarse después, es una profesión que te hace crecer y te hace realizar como persona. Entonces, bueno, realmente hay un montón de cuestiones que se puede decir con relación a lo lindo que tiene esta profesión, ¿no? sí, sí. Martín, Puedo, puedo seguir un rato más, pero pregúntenme, así no ustedes me van guiando por donde quieran. Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Bueno, te Leandro? hago ¿Cómo estás? el saludo formal. Bueno, en esto que vos decís, que el psicólogo tiene como un campo de inserción muy, muy vasto, si se quiere, ¿cómo podrías presentarte vos en relación a lo que haces actualmente o lo que fuiste haciendo en relación a tu profesión? Sí, yo en general digo que tengo tres, me defino de tres maneras, como psicólogo, psicoanalista y trabajador de la salud mental. Y también me gustaron, me dediqué, porque las cosas a veces te eligen a vos y no vos a ellas. Me dediqué a la clínica, me dediqué a escribir, eh, y me parece que, bueno, estas dos cuestiones son un poco las que marcan. Y a la docencia también, hace 26 años que también doy clase en la universidad. Entonces,
Yo creo que estas tres cuestiones son las que me marcaron. Yo ni bien me recibí, no sé qué me pasó, esto también lo marcó Luisina y lo dijo muy claro, cosa que me alegró que se diera cuenta bueno, al acercamiento a los Claro, libros que ya publiqué, sí, que la verdad que me definí a ser escritor, es una definición continua, no es que me definí en el sentido de Dios, voy a ser escritor, pero digo, claro. empecé a escribir cuando me recibí de psicólogo, o sea que podría decir que la angustia del recién recibido, el encuentro con los pacientes, el encuentro con la gente, la necesidad de pensar y de leer y demás, me llevó a mí a escribir. Y el otro día cuando hablábamos, me acordé como una especie de significante que marcó mi entrada en esta profesión, que todavía lo recuerdo con mucho, no sé, emoción. Yo lo llamaba el Nobel analista, ¿no? Nobel como Ajá. un Sí. significante que reúne varios, ¿no? Nobel como nuevo, Nobel como Nobel de escritor, de la novela, Sí, y también un significante muy divertido, porque uno hace cuando es un recién recibido estos juegos significantes, no ve el analista, ¿no? Como hay algo de También, la, sí. una cosa así no lo que, ves. Sí, claro, hay algo de la identidad que está todo el tiempo escapándose, ¿no? Es decir, cuando sí, elegís la carrera, cuando decís soy algo, ¿no? Y que hay que afirmarlo permanentemente también con lo que haces, ¿no? sí, sí, sin duda, y por eso uno tiene que hacer continuamente, porque no es que uno, Claro. digamos, hay muchas cuestiones. Hola. Hace un tiempo leía qué pasa cuando un psicólogo, sí, yo escucho bien, cuando un Vos sabés psicólogo que no está con yo no te pacientes, ¿viste? veo, no sé si vos lo ves, Leandro. Yo sí lo estoy viendo. Vos sabés que yo no te veo, pero te estoy escuchando. Espero que salga la imagen Bueno, en la buenísimo. Si no, grabación. lo hacemos nuevamente. Vos, estos temas, como ven, me interesan, me Lo gustan. volvemos a charlar. Sí. Sí, No, la identidad es un temazo, porque sí, la identidad no es que uno la tiene cuando se recibe. Siempre para los que están estudiando, están comenzando, hay que diferenciar claramente dos cosas. Uno está estudiando para ser licenciado en psicología, no lo mismo que ser psicólogo. O sea que claro. hay, en relación a eso, está buenísimo estudiar, porque no es que uno se tiene que preguntar, bueno, yo me veo por este trabajo. Estudiar ya de por sí es hermoso, te da un montón de elementos, la carrera es muy linda porque te hace pensar, conectarte con un montón de gente, un montón de docentes. A mí me parece que eso ya es una ganancia. Después viene el gran problema de ser psicólogo, o sea, el problema de la identidad. Lo primero que Sí, uno tiene que pensar en relación a la identidad, que la identidad no es una sustancia que uno dice soy psicólogo, es una pregunta. Y yo esa así es. pregunta la investigué y le di vueltas, la di vuelta por la angustia que me trataba, me tomaba, y esa pregunta la identifiqué de una manera que la puedo decir de varias maneras, pero una es, ¿qué voy a hacer ahora? La pregunta es, ¿qué voy a hacer ahora? Cuando uno termina la carrera, instituye un nuevo momento que es ese pasaje entre licenciado en psicología y psicólogo. Esa pregunta se puede hacer de muchas maneras. Yo la hice un poco más cruenta, yo creo que es más cruenta, que dice es, yo me pregunté, ¿qué carajo voy a hacer ahora? El Exacto. carajo, Con claro, el más carajo, pasión era la pregunta. claro, sí, más pasión, y vos sabés que el carajo es, si te lo pones a pensar, es ese lado de la nave donde se puede mirar Sí, para el firmamento, donde así es. ahí donde se puede gritar tierra o no tierra, pero tiene que ver con un tema fundamental, que es lo que estamos hablando, que es el destino. Lo primero que yo me puse a escribir es acerca de la cuestión del destino. Entonces me pregunté, ¿qué es el destino? ¿Qué es mi destino como psicólogo? ¿Qué es el destino del que me viene a ver? Entonces empecé a pensar y ayudado por los pacientes mismos, empecé Sí, a trabajar en un hospital y uno de los primeros pacientes, una de las primeras pacientes que vino, era una bruja, entre comillas. Y entonces Ajá. yo trabajando y trabajando y trabajando con ella muchísimo tiempo, en un momento me dice, este es mi destino, yo soy como soy, yo soy yo. Y ahí dije, wow, ¿viste? Estoy trabajando horas y horas y al final llego a ese núcleo duro de la identidad y digo, ¿qué hago más allá de esto? Entonces, ¿cómo respondo a la pregunta sobre la identidad? Y ahí me sí, puse a investigar, vieron cómo se van armando las investigaciones a partir de obstáculos, a partir de dudas, sí, angustias, y una de ellas fue la noción de destino, ¿no? ¿Cuántos destinos hay? ¿Hay un solo destino?
Y bueno, a partir de eso fui escribiendo mi primer libro que se llamó ¿Dónde fueron a parar las escobas voladoras de las brujas? Ese fue el Sí, primer libro que hablaba del destino, de los tipos de destino y también de mi destino como psicólogo, psicoanalista, trabajador de la salud mental. claro. Sí, a mí siempre me impactó. Sí, vengo siguiéndote desde tu primer libro, prácticamente. Has tenido también la generosidad de acercármelo siempre, sos una persona muy generosa, o sea, no estás calculando de vender el libro, sino de que llegue, de que se lea, digamos, eso es para rescatar, no es muy común. Y, y siempre seguí esto, me impresionó mucho, y me pareció algo eh, para, para tener en cuenta, para imitar en un sentido, ¿no? De cómo ibas armando tu carrera, tu trayecto, eh, digamos, lo que estabas pensando en relación a poder escribirlo, a cómo fuiste elaborando los momentos con los que te encontraste, con la escritura, ¿no? Hay una circularidad ahí muy contundente, muy notable, ¿no? Eh, Digo, la relación que hay entre la clínica y la escritura en vos se ve de una manera muy notable, eso digo, ¿no? Eh, A mí me parece que el tema es seguirse el rastro. Yo muchas veces pienso que claro, salud mental es seguir el rastro de los problemas que uno va teniendo. Entonces, si vos te perdés, si vos sentís, no sé, que estás en un lado y estás en otro, y eso es el problema, ¿no? Los problemas están continuamente y nuestra práctica profesional está llena de dificultades, de angustias, de cosas apasionantes, de encuentros con los otros. Es muy linda la profesión desde todo punto de vista. Lo que pasa es que el riesgo es perderse, y la escritura a mí me ayudó a darme sí. cuenta por dónde andaba. En relación a eso, por ejemplo, los primeros años, yo siempre digo que es muy necesario marcar por dónde uno anda. ¿Vieron como uno dice, tira una piedrita para después reencontrarla después, para ver dónde estuvo y dónde está? Y bueno, eso me llevó a escribir. Siempre lo mío fue un poco la crónica, por eso el segundo libro es una crónica de una residencia. ¿Qué sería Sí, la crónica? Mostrar qué era lo que iba pasando año a año a partir del encuentro con los pacientes, el encuentro con el hospital público, el encuentro con la pobreza, el encuentro con las problemáticas de esa época. En esa época era la problemática que estábamos viendo a los comienzos de Menem y sí, todo lo que traía, todo lo, nada, este empobrecimiento general que comenzó también sí, con Menem, después siguió, bueno, y siguió, no nos vamos a meter en ese tema porque es arduo, pero digo, y eh, repetido. claro, y repetido, así que bueno, es un tema que, nada, es otro punto que es importante, que es la relación entre psicología y política, que Sí. uno lo toca todo el tiempo y aparece y reaparece, pero bueno, esa crónica me llevó a empezar a darme cuenta de las problemáticas y estas cuestiones que realmente para mí fue, y lo vengo diciendo hace 15 años desde que me recibí, después, bueno, obviamente toqué muchos otros temas, pero ese tema siempre daba clases y seminarios, avisándoles a los recién recibidos que iban a pasar una etapa que dura entre 5 a 10 años después que uno se recibe, que se llama el tiempo del recién recibido, que te pasan cosas muy importantes, muy fuertes, que si no estás advertido, se la siente puede ser mucho más complicado. Entonces, yo me preguntaba, ¿cómo es posible que nadie haya dadose cuenta de que ese tiempo profesional del recién recibido hay que estudiarlo, hay que investigarlo, tiene un montón de vericuetos que, bueno, si tienen ganas después los podemos profundizar, pero realmente hay que darle una importancia al tiempo del recién recibido. Y me pasé muchísimos años dando seminarios, charlas, escribí 2 Sí, libros sobre el tema y sigo hablando del tema como estoy haciéndolo ahora porque uno se recibe, yo siempre cuento la experiencia de la residencia, los que estábamos ya no en primer año, sino en segundo, sino en tercero, o ya en el cuarto año, nos sentábamos con una cierta maldad a mirar a los que entraban en primer año a ver qué les pasaba, y les pasaban cosas complicadas a nivel físico, a nivel psicológico, porque es muy fuerte el encuentro con lo real, como dice Lacan, que es sí, el encuentro con la clínica, que es el encuentro con el otro, porque imagínense que los que se reciban van a tener en general 25, 26, 27, 30 años y van a atender gente de 60. Entonces,
te encontrás de repente con una multiplicidad de datos y una multiplicidad de edades, una multiplicidad, trabajás con uno de 4 años y después de eso viene otra persona de 70. Entonces, a veces contaba gracioso que la interpretación que yo le tendría que haber dado a un tipo al pibe de 4 años se la daba al de 70, y el de 70 le iba bárbaro. Esta interpretación que yo me había equivocado la había dado tarde, digamos. Pero bueno, son estas cosas lindas de esta profesión, ¿no? Sí, sí. Bueno, fuiste haciendo ese trabajo para amortiguarle al otro algo de esto, ¿no? Y Que esté sí, advertido, que sepa que, como vos decías en el libro, en el último, que le falta calle, ¿no? claro. Alguien cuando Sí, se recibe, todavía te falta calle. Sí, Que tenga también. la paciencia como para transitar eso, de ir adquiriendo calle, Sí, ¿no? que el momento también de recibirse es un momento como inaugural, en el sentido de que sentí la satisfacción de poder haber terminado o culminado los estudios, que da gratificación, pero al mismo tiempo se formula la pregunta, como decías vos, bueno, ¿qué carajos hago ahora? Y en esto también uno durante la carrera va fantaseando, la gente te va preguntando, ¿qué te vas a dedicar? ¿Qué te gustaría hacer? Y uno va fantaseando y en el momento que se recibe, uno tiene que empezar a trabajar con lo que hay, digamos. Y ahí después está la búsqueda y el encuentro, digamos, con esa identidad que es una identidad que es una búsqueda permanente, porque lo que vos fantaseabas no corresponde al encuentro con esa práctica y se va reformulando permanentemente y no deja de ser un trabajo que genera angustia, pero que moviliza y que propone, digamos, como esa búsqueda para tramitar eso que genera malestar. Sí, 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 sin duda, me parece, Leandro, lo que decís es muy pertinente porque uno se recibe y después, nada, uno dice, bueno, yo me quiero dedicar a trabajar con adultos de tal edad, me interesa tal cosa, y después de repente te encontrás con que entraste, como fue mi caso, en el trabajo con niños. Yo no tenía claro. ninguna intención de trabajar con niños y de repente una persona, por azar, se encontró conmigo, yo me encontré con esa persona y me dice, necesitamos a alguien Sí, para sí. trabajar en tal lugar. Y bueno, ¿cómo le vas a decir que no? Y después, bueno, me fui especializando en el trabajo con niños, después los niños fueron adolescentes, entonces me fui especializando en adolescentes, después esos adolescentes se convirtieron en Claro, adultos, y así sí. sucesivamente, y bueno, prontamente seré un especialista en gente de adultos mayores. Entonces, vos vas cambiando en la medida que van cambiando tus pacientes y también vas cambiando vos, y Y siempre... dentro de lo posible, ¿no? Es decir, entre lo que querés y lo que podés, lo que el trabajo que aparece, Sí, ¿no? sin duda, sin duda, eso es lo lindo que tiene esta profesión, que te va abriendo puertas. En esas puertas uno que tiene que estar un poco animándose. El Sí, ánimo es un tema no menor, porque el ánimo es el alma, viene de alma, entonces uno tiene que tener el alma y las condiciones y la posibilidad de pensar. Y yo creo que en esa posibilidad la escritura es muy ligada a nuestro campo profesional. Yo creo que uno lee y escribe. Y bueno, en la medida que yo fui aprendiendo a escribir, me fui animando cada vez más. Y bueno, hoy en día estoy en una etapa muy creativa, por suerte, porque esta pandemia justamente genera la posibilidad, o te deprimís un poco o tratás de hacer algo novedoso de todo esto. sí, Así que bueno, poco al vecino le acerqué algunos libros, el último que escribí es sí, El Homo Selfie, y sí. después hace muy Prácticamente poquito. has escrito cada 2 años libros. Estábamos Sí, estudiando tu sí, sí, cada dos currículum. años, sí, Cada sí, sí, 2 años. Es un buen tiempo, es sí. una buena secuencia. Bueno, ¿querés contarnos de tu último libro? También, Sí, bueno, quiero decir que ayer me llegó, me mandaste un capítulo que me parece también que puede ser otro libro aparte que se llama Pandemonio. Bueno, pero hablemos si querés de Homo Selfie primero y después comentamos lo más reciente. claro. Homo Selfie es un libro que se fue armando a partir de ver el tremendo cambio que está aconteciendo en todos nosotros, en todas nosotros, por el tema de los celulares, las pantallas inteligentes. Yo creo que los celulares que hablan de lo que podemos llamar el tiempo real, estos cambios tan
tan particulares que estamos viviendo. A partir de eso, bueno, hay cambio en el trabajo, hay cambio en cómo se atiende. Hoy en día se está atendiendo mucho por videoconferencia. Pero bueno, todo eso fue conformando lo que denominé, porque ven que a mí me gusta denominar cosas, nombrar. Parte de mi escritura es ponerle nombre. Invento, obviamente invento desde lo más cercano a la realidad que puedo, un concepto que llamó Homo Self, que es el hombre, el hombre-mujer, ¿no? Homo por lo que se llama el género, que se acerca de una manera, se está mirando continuamente, lo que estoy haciendo un poco ahora, ¿no? Estoy mirándome en la pantalla, estoy mirándolos en la pantalla, nos estamos mirando a través de la pantalla, y esto constituye una nueva época, y esto se ve muy claro con el COVID-20, de alguna manera yo llego a una hipótesis, no solamente yo, sino muchos intelectuales que han nacido del siglo XXI a partir de estas épocas, a partir de esta viralización tremenda, pero la viralización no es de ahora, sino que la viralización ya sabemos que viene hace 20 años a esta parte y ahora fue, bueno, un momento cúlmine, para decirlo de alguna manera, pero se puede hablar muchísimo lo que sería lo que es la selfie, lo que es hoy en día selfiear, lo que es stalkear al otro, nuevas formas de conocer al otro, las dificultades que tienen los niños con esta adicción planetaria que son las pantallas, las dificultades que va a traer en la socialización, el tema de tanta pregnancia de las pantallas en la vida de cada uno de nosotros. Una cosa tremenda que hace poco descubrí que la digo porque la verdad que es muy llamativo. A partir de también hace 15 años cambió el DSM-4 por el DSM-5 y a partir de eso se da en llamar un nuevo trastorno que se llama del espectro autista. Ese espectro autista ha reunido tantas cosas ahí adentro que aproximadamente el 20-30% de los niños están ahí dentro de ese espectro y eso trae dificultades de todo tipo, todos los recién recibidos trabajando en el tema de la educación, trabajando educación con niños con, podríamos decir, discapaces por un lado o con capacidades diferentes por otro, depende cómo lo queramos pensar. Pero en ese sentido, sí, dale. No, digo que nosotros trabajamos eso en la última unidad de la materia sobre los debates actuales en la psicología, el psicoanálisis, cuáles son las problemáticas actuales y sí, el DSM-5 lo que ha hecho es subir el nivel el umbral de patologización de la sociedad, ¿no? Lo cual, bueno, lleva a la medicalización, la patologización de los niños. Eso es uno de los grandes problemas, ¿no? Sí, y también hay que verlo del otro lado. Yo estoy totalmente de acuerdo porque es así. De hecho, se ve en la realidad, ¿no? Esto se ve a la luz del día, pero también es necesario pensar que las pantallas, el exceso de pantallas, genera determinadas cuestiones. Una de ellas es lo que podemos llamar el tema de debilidad mental leve, ¿sí? En general, y obviamente produce debilidad mental un poco no tan leve en los niños muy expuestos a las pantallas. Esto me parece que es una de las consecuencias, ¿sí? Todo adelanto tecnológico tiene ventajas, las ventajas las sabemos, las conocemos. Las desventajas, una de ellas es esta cuestión de la debilidad mental leve y moderada para algunos niños, y todos nosotros también incluidos, ¿no? Y nosotras. Me parece que también el tema trae otras consecuencias. Yo creo que hay tres consecuencias. Una es esta cuestión de lo leve, ¿sí? De cierta debilidad mental. Después, bueno, cuestiones psicosomáticas que están a la orden del día, con lo oncológico. No sé si ustedes han percibido el aumento de cantidad de casos oncológicas y psicosomáticas en general. Y también problemáticas adictivas, ¿no? De todo tipo. Adicción al celular es una, adicción a drogas es otra, adicción a personas es otra, y que tienen que ver con las problemáticas del acto, de la impulsividad y todas estas cuestiones, ¿no? Claro, pero yo te pregunto esto, ¿no? ¿No pensás que tiene que haber algo más para que pase? No solamente que, por supuesto que las pantallas tienen una pregnancia fabulosa, ¿no? Son muy intrusivas, digamos.
y son muy eficaces en lo que hacen, ¿no? Son un dispositivo de control, de dominio, de poder impresionantes, pero no tiene que haber algo más para que pase, o sea, cierto retiro de las funciones, ¿no? De familiares, materna, paterna, para que algo de eso tenga tanta eficacia, Martín. Sí, sí, pero me parece que están relacionadas una cosa con la otra, porque ya estamos Sí, hablando de padres que tienen hijos, que a su vez esos padres están sumamente ligados a las pantallas, entonces ya vos ves a los niños viendo a los padres mirando las pantallas, entonces cómo los sí, niños no van a estar mirando las pantallas, digamos, en algún punto es el juguete planetario de todos y todas, y en ese sentido, yo qué sé, yo en relación a mis hijos me peleo todo el tiempo, no mires tanto, hace mal, no mires tanto, pone un sí, límite, pero ya permanente. la gente quizás los padres más jóvenes, las madres más jóvenes, ya no lo pueden decir porque a su vez ellos fueron educados en relación Mm, a la relación con las pantallas, las múltiples pantallas, porque no hay uno alrededor de uno tiene por lo menos 5 o 6 pantallas, todos y todas. Bueno, la televisión ha sido una que ha traído, la llamaban la caja boba en su época, estoy hablando de 50 años atrás. Entonces imagínense que ya era una caja boba. Ahora esa caja boba es inteligente, pues se le llama Smart TV. O sea, ¿a quién saca la inteligencia que esa caja boba ahora tiene y nos sacan la inteligencia a todos nosotros, a todas nosotras? En ese sentido, me parece que hay un cambio en la función, pero no está por fuera de estos cambios sociales que acontecieron con las múltiples pantallas. Me Sí, parece que tiene un poco que ver con eso. ¿Cómo le vas a decir a tu hijo no estés tanto con el celular si los padres y madres están todo el tiempo con el celular y sí, ya trabajan con el celular, piensan con el celular, celular y digo computadora y digo televisión y todas estas cosas que hacen al tiempo de hoy? Me parece que la única solución que estamos pudiendo encontrar a esto es poner ciertos límites y por otro lado la creatividad. Yo creo que la gente que puede hacer de las múltiples pantallas algo, una forma de producir algo novedoso, me parece que es la única forma que hoy podemos pensar en ponerle un cierto límite a esta sí, cosa tan, yo digo, homogeneizadora. Nos pasa sí, todo por arriba, nos pasa por arriba y nos cambió el mundo. No hay claro. mundo como había. O sea, algo de, la propuesta es acerca del uso que se le den a esos dispositivos, ¿no? Intervenir Sí, sobre eso, no en no usarlo, no en algo regresivo, ¿no? sí, es difícil la pregunta, es difícil que hacer. Yo creo que debería haber algo, un uso restrictivo. Yo que sé, hace un tiempo, vieron que nos dimos cuenta todos, ya se sabía, pero bueno, se empezó a hacer voz populi, que el cigarrillo producía cáncer. Y si ahora nos enteramos de que los celulares producen cáncer, ¿qué hacemos? Hay dos, como siempre, en la cuestión adictiva. Uno es la abstinencia, no tener más celular, pero hoy en día es imposible eso. Entonces, la otra cuestión es lo que sería un uso, digamos, responsable del celular, sabiendo por qué uno lo hace, qué sentido tiene, poner tiempos que sí, tiempos que no. Lo que pasa es que realmente estamos en una primera etapa muy tomados por todo esto. Los celulares tienen una vocación colonizadora espeluznante,